La pregunta que quiero formular al ingeniero Febres Cordero es la siguiente. En su conferencia dictada ante la Cámara de Comercio Ecuatoriano Norteamericana, usted plantea los principales problemas internos del país y dice, dentro de los aspectos internos, los hemos enumerado en el orden de importancia. En el orden de importancia, es muy importante. Está cuestionando las prioridades que tenía Febres Cordero en su plan económico, en su plan de gobierno, y obviamente era una visión absolutamente neoliberal, pues. Que nosotros le damos a cada uno de los temas. Primero, el excesivo gasto público. La típica, que hay excesivo gasto público, que hay que bajar la burocracia. Ahí están hoy los de extrema derecha anunciando que van a cortar no sé cuántos ministerios y les van a crear o a convertir en subsecretarías. Ese es el típico discurso de los desmanteladores del Estado. No lo fortalece. Ya, esa era la propuesta de Febres Cordero. Segundo, tributación y control presupuestario. Tercero, política. Control presupuestario y tributación. Eso mandaba el Fondo Monetario, no mandaban ellos. Crediticia. Cuarto, política crediticia. Eso no era política soberana del Ecuador. Eso era política impuesta por Reagan, por el Departamento del Tesoro. Eso ya ha quedado claro. Vean nuestro documental Crisis, que lo hemos publicado en las últimas semanas. Se van a dar cuenta de cómo operaban los mecanismos geopolíticos de dominación económica. Cuarto, precios y fortalecimiento y robustecimiento de los mecanismos del mercado. Quinto, programación financiera del Banco Central. Programación financiera del Banco Central. Debe haber sido impuesto por el Fondo Monetario. Sexto, financiamiento de las políticas de desarrollo, FONAPRI y Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Y séptimo y último, en último lugar, políticas arancelarias, políticas cambiarias y políticas laborales. Vamos a hacerles de acuerdo de un video que también espero que lo busquen. Y un Borja que aparecía defensor de los trabajadores. Pero en 1990, sentado frente a la escuela de los militares, a la escuela de educación de los oficiales de los militares, tuvo que confesar que el mayor problema que tenía el Estado, el gobierno, era el sindicalismo. Y renegaba del sindicalismo. En 1990, como presidente, sentado en la Academia de Guerra. Miren, busquen. Rodrigo Borja en la Academia de Guerra, en Historia Viva, van a darse cuenta de su visión en contra del sindicalismo. ¿Por qué son tan contradictorios? La última rueda del coche, políticas laborales, es decir, políticas de relación con los trabajadores. Mi pregunta es, ¿cuáles serán o serían las políticas laborales de su gobierno? Muy sencillo, señor doctor Borja. Cuando uno conoce los problemas del pueblo ecuatoriano, cuando uno ha administrado empresas, cuando uno ha conducido esas empresas, cuando uno ha organizado grupos humanos, cuando uno simultáneamente ha dirigido varias empresas, de las más importantes del país, uno conoce la tragedia del pueblo ecuatoriano y de su trabajador. Nuestra política laboral es tan sencilla como esta. Escuchen su política laboral. Recuerden que él iba a ser meses después presidente y anunciaba en una monumental demagogia lo que iba a hacer. Señor doctor Borja, hasta que se reactive, o mientras se reactive la economía del país, que está en crisis porque usted y su amigo, el señor doctor Hurtado, han hambreado a este pueblo. Hurtado, en 1983, sucretizó la deuda de los grandes emporios económicos que se habían endeudado salvajemente para sus lujos
Y como no pudieron pagar porque los gringos les subieron la tasa de interés, recurrieron al gobierno de Hurtado. Y Hurtado, como terminó siendo pana de Reagan también, terminó apretando al pueblo ecuatoriano para que paguemos la deuda de estas élites. ¿Saben cuánto costó eso? Más de 4,000 millones de dólares. Busquen en Historia Viva. Tenemos sus declaraciones, las evidencias, cómo fue a negociar y arrastrarse en Estados Unidos para poder financiar su despropósito. Y León, con toda la razón, pues le endilgaba su cercanía a Hurtado, porque esta centroizquierda, centroderecha era posiblemente lo peor. Bueno, volvamos, no quiero irme tan allá. Lo primero que va a hacer es subir los sueldos, dice. Como jamás se lo ha hambreado en 154 años de vida republicana, usted solapadamente, algunos de sus colaboradores de frente. Nosotros, hasta o mientras se nivele la economía, vamos a elevar el salario básico para que el pueblo ecuatoriano no se muera de hambre. Tengo aquí en mis manos el libro de Jorge Salvador Lara, conservador. ¿Saben lo que dice? No elevó los sueldos y salarios, sino en una proporción ligeramente superior a la inflación. Y ahí quedó. Y no reactivó la economía. Tuvo cifras un tanto positivas cuando asumió en el 84 y parte del 85. Y paré de contar la debacle económica, la debacle política, la debacle militar con Fran Vargas Pasos, la nueva sucretización, el fondo monetarismo. Febres Cordero terminó suspendiendo el pago de la deuda. Como resultado de su pacto espurio, atentatorio contra los intereses nacionales, contra los intereses de la patria, contra los intereses sagrados del pueblo ecuatoriano. Y le endilgaba la cercanía con Hurtado, pues. ¿O alguna vez ustedes le han escuchado a un Borja hablando en contra de Hurtado, a un Hurtado hablando en contra de Borja? ¿O ustedes no han visto en la historia demócratas populares convirtiéndose en izquierda democrática y viceversa? ¿O no les vieron años después en los congresos de Juan José Pons, hermanados votando por las leyes de Maguad de Alarcón que desencadenó en el feriado bancario? Los argumentos de Febres Cordero estaban sustentados, porque era la izquierda de la derecha. Nosotros vamos a elevar los salarios básicos tantas veces como sea necesario hasta que se nivele la economía. Fortaleceremos la contratación colectiva, porque es el único instrumento que el trabajador tiene para defenderse del abuso del capital. Fortalecerá la contratación colectiva. Hubo un desempleo tenaz y a los pobres terminaban persiguiéndoles, acusando de terrorismo y subversión a los más pobres en uno de los gobiernos o en el gobierno con mayores violaciones contra los derechos humanos, sencillamente por no tener políticas soberanas en cuanto a lo económico, social, político. No, todo impuesto. Trabajaremos para que haya un Ecuador donde no haya ni abusos del capital ni abusos del trabajador. Y conocemos, porque hemos lidiado y hemos trabajado y hemos conducido y hemos ayudado a trabajadores toda la vida, cosa que usted jamás ha hecho. Ha estado metido entre cuatro paredes, escribiendo libritos que hoy día se desdice. Estimularemos
el trabajo de las comisiones de salarios mínimos para que el pueblo no se muera de hambre. Y luego desde el gobierno reactivaremos la economía para que haya producción, porque el problema del Ecuador no consiste en repartir la poca riqueza que el país tiene, sino incorporar a las grandes mayorías nacionales a la producción, porque solamente a través de la producción y el trabajo la vamos a incorporar al consumo, al desarrollo y consiguientemente al bienestar social. Solo trabajando y produciendo vamos a generar la riqueza nacional que se necesita para financiar el bienestar social del pueblo ecuatoriano en un ambiente de orden, paz y trabajo. La diferencia entre usted y yo, doctor Borja, una vez más, es que mientras usted no sabe hacerlo, yo sí sé cómo hacerlo, porque toda mi vida he trabajado. Estas manos están encallecidas. Esas manos estaban encallecidas de trabajo, dice, de ser un operador político de las élites económicas para debilitar lo público y fortalecer a los grandes emporios. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer un gobierno de grandes emporios económicos, terminó con esas manos encallecidas de trabajo, manchadas de sangre. Son cortados por la misma tijera. Son cortados por la misma tijera. Hemos vuelto a esos años. Ofrecen trabajo, crecimiento, producción. Medran del caos, debilitan al Estado, lo público. Y en ese contexto sigue este debate, ¿no? Y hasta cierto punto, un Rodrigo Borja retoma esta idea y comienza a elevar su voz, aunque solo sabemos que fueron palabras. De labrar la tierra, de forjar industrias, de hacer comercio, agricultura y ganadería. Usted, a diferencia, no ha hecho nada. Señor doctor. Sin embargo, todas sus acciones anteriores desmienten su demagogia actual. Usted ha sido siempre enemigo de los trabajadores. No hay sector laboral, ingeniero Febres Cordero, al que usted no haya tratado mal y martirizado, y se lo voy a probar. El 15 de febrero de 1967, en la Asamblea Constituyente. 1967, Otto Arosemena pretendía el retorno a la democracia, era presidente interino, les encantan esos presidentes interinos para organizar retornos a la democracia, constituyentes, constituciones. Y Febres Cordero ahí en defensa, obviamente pues, de sus patrones, como administrador de las empresas de Noboa Naranjo y como miembro y representante de las cámaras industriales. ¿A quién va a defender, pues? Se opone a que el trabajador pase a ser socio de las empresas en que trabaja. El 2 de junio del 67, en la Asamblea Constituyente, se opone a un alza general de sueldos y salarios. Bueno, eso se oponía a Febres Cordero, coherente con su ideología. Pero defiende el aumento del precio del azúcar. El 24 de abril del 69, en el Congreso formula un juicio contra el ministro Ramiro Larrea Santos por el hecho de haber solicitado la prisión de Luis Noboa Naranjo. Tenía que defender a Luis Noboa Naranjo ante las peticiones de prisión en contra de este, ¿no? Por incumplimiento de sus obligaciones. El 12 de marzo de 1970, en el Congreso Nacional, se opone a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es decir, a que suban del 10 al 15%. ¿Cuándo? El 12 de marzo de 1970, Congreso Nacional. Aquí está, tengo el acta. Si quiere podemos leer el acta. Bien. Cuando doña Isabel Robalino Boye proponía gratificación, que las gratificaciones en dinero a de los patrones que han estado concediendo voluntariamente a los trabajadores con anterioridad a la vigencia de esta ley, se imputarán a la gratificación adicional que quede establecida y que consiste en un 14º sueldo, el ingeniero Febres Cordero se opuso airadamente y condenó la propuesta. El doctor Jorge Salvador Lara, conservador, le acusa a usted en 1962 de que se opuso
a que se eleve la participación de los trabajadores del 5 al 10%. No hay grupo laboral contra el que usted no se haya lanzado. Su íntimo amigo Eduardo Villaquirán Levet está contra las 40 horas. Aquí tengo. Usted quiere desvirtuar las 40 horas con un proyecto que presentó en el último Congreso. Le acusa de pretender aumentar las 40 horas de trabajo a la semana. El Frente de Convergencia se denominó a los partidos políticos que se alinearon con Hurtado, es decir, la Izquierda Democrática y la Democracia Popular, que cogobernaron el 81 al 84. Posiblemente esa fue una de las debacle en este debate en contra de Borja, y así ha quedado claro. Después, claro, al Frente de Convergencia surgió el Frente de Reconstrucción Nacional contra Borja, sus aliados Hurtado. Y claro, por ahí va la historia. Gracias, Leonardo Salvador. Importantes aportes. Sigamos con la descripción que está haciendo Borja. A quien estaba acusando en ese momento, a un Febres Cordero, de atentar en todos los foros posibles y los que ha tenido en los congresos del 67 y posteriores, en contra de los trabajadores y para favorecer a sus empleadores y a las cámaras de industriales, cámaras de exportadores, etcétera, etcétera. Sí, ya llegamos, segundo, vamos, por ahí está el incidente, vamos a seguirlo analizando. En el cual dice que se podrá... Y cuando ya se veía contra las cuerdas y era permitido, el vicio, ¿no? El vicio del cigarrillo, que no lo pudo dejar. A trabajar la mañana. Sí, usted. Aquí está su firma, ingeniero. Le ruego, me diga qué proyecto es. Aquí está. Es el proyecto. Sí. Decreta. No obstante lo presentado en el inciso primero de este artículo, el empleador podrá, previa autorización escrita en cada caso del director o subdirector del trabajo, atenta a la naturaleza y respectiva actividad, disponer que las 40 horas de trabajo ordinario sean laboradas en 5 jornadas y media hasta los días sábados por las mañanas, sin estar obligado al pago de recargo alguno, cuando se debe pagar el 100% de recargo si se hace trabajar los sábados. Usted se lanza contra los empleados públicos. Y cuando en la revista Nueva dice que debían eliminarse muchos cargos innecesarios en la administración pública, cuando le dicen no se enojarán los administradores públicos, usted dice, y si se enojan, no me quitan ni 30 segundos de sueño. Usted se vuelve a lanzar contra los empleados públicos, que son miles. De la crisis no se sale sino con dolor, dice a vistazo, y hay algunos ecuatorianos que han sido absorbidos por la burocracia que tendrán que regresar a sus casas. Las soluciones van a ser dolorosas. Terminó su tiempo. Usted se lanza, dice, todo el país tiene que trabajar para saciar la voraz burocracia quiteña. Es decir, no hay sector laboral contra el cual usted no se haya lanzado. Pero ahora aparece amigo de los trabajadores. Y decir que Febres Cordero, para imponer sus ideas en cuanto a este tema de combatir a la burocracia, de debilitar lo público, de debilitar al Estado. Miren lo que escribe Simón Espinosa. Gobernó con decretos económicos urgentes, 26 en total, para imponer su visión, ya que el Congreso no le daba paso, convirtiendo este modelo a la excepción de la regla en el gobierno. Con esta legislación transformó un marco jurídico que encuadra las actividades económicas y empresariales a fin de promover en el Ecuador esta economía de libre mercado más viable. Eso era lo que pretendía Febres Cordero y lo que hizo cuando fue presidente. Moderador. Su turno, señor ingeniero. Acabo de probar que yo pagaba en 1977 8 veces el salario vital, señor doctor Borja. Yo me he opuesto al alza nominal de los salarios, en determinados casos cuando la economía del país no lo justificaba, como se ha opuesto su candidato a la vicepresidencia. Aquí tengo la publicación en el periódico.
Me opondré al alza salarial, declaró el doctor Aquiles Rigail Santisteban. Comience por casa, doctor Borja. Infórmese debidamente. De tal manera que viene mi pregunta, ¿no? Sí, Entiendo. su pregunta. Señor doctor Borja, usted ha tratado de convencer al pueblo ecuatoriano de que la solución suya consiste en desperezar el aparato productivo de abajo hacia arriba y el escoger entre izquierda y derecha. Permítame decirle que nadie entiende, ni los más conspicuos economistas en este país, qué significa esto de desperezar el aparato productivo de abajo hacia arriba. Hay problemas concretos en el país, el hambre campea en el Ecuador, la desocupación agobia al 50% de los ecuatorianos que esconden la desocupación en la subocupación, 65% en el área rural están desocupados, 45% en el área urbana están desocupados. Sírvase explicarle al país de forma concreta, no con evasivas y diciendo que el tiempo no le alcanza, porque yo sí puedo contestar en 3 minutos y usted no. Por primera vez, díganle a los ecuatorianos, ¿cómo le va a dar usted su aspiración? Pan, techo y empleo. Y le suelta su eslogan de campaña, ¿no? Pan, techo y empleo. ¿Cómo va a dar pan, techo y empleo Rodrigo Borja? Y Rodrigo Borja debería haberle respondido primero cuestionando esto, ¿no? El pan, techo y empleo tuvo muchas interpretaciones, ¿no? Recuerden que Bucaram, en una de sus ideas marketineras brillantes que tenía para hacer campaña, Abdalá Bucaram decía que mientras ellos te ofrecen pan, techo y empleo, yo te ofrezco jama, caleta y camello. Ese loco era también a tomar en cuenta. Borja, derechista, representaba a la oligarquía quiteña y a las élites empresariales de Quito. Terminó ni más ni menos que así. El problema es que siempre pagan los platos rotos los más pobres más pobres, los que no tienen voz, minimizados. Y siempre las élites empoderadas, gobernando o conspirando para gobernar si no tienen el poder. Y cuando tienen el poder, enfrentados a otras élites económicas que quieren quitarles el poder. Y claro, como dice Luis Correa, Febres Cordero nunca dio en pan, techo y empleo. No. Iba a decir algo, pero mejor no. Pero en forma concreta, señor doctor Borja, sin irse por las nubes, sin comenzar a hablar barbaridades que nadie le entiende, concrétese en 3 minutos, como lo hago yo, cómo le va a dar al hambriado y desempleado pueblo ecuatoriano, usted maestro del zigzagueo, pan, techo y empleo. Maestro del zigzagueo. O sea, hay una nueva denominación para el amigo Vitara, el chiquito trompudo y trepador. Maestro del zigzagueo. ¡Qué cosa! Bueno, vamos a ver lo que dice Carlos Cuesta. Siempre habrán políticos vendidos y serviles. El problema es que ellos no lo sienten así. Ellos están convencidos de que el camino es ese. De que el Fondo Monetario les tiene que salvar, de que el camino es esa geopolítica de los amos de la guerra. Y no han aprendido del pasado, están convencidos. El problema es que hasta quieren vestirse de progresistas. Pero qué cosa, ¿no? Terminan siendo un Febres Cordero más. Siguiendo los pasos, tal cual, a Febres Cordero, hoy, 40 años después.
Igualito. Señor doctor. Concretísimamente, haciendo lo contrario de lo que usted hace en Ecuasal, o sea, en su empresa de sal. En el 13º sueldo, usted pagó al gerente 147.131 sucres. 147.131 sucres. Y a los pobres, infelices trabajadores de Ecuasal, usted les pagó a unos 4.800, 5.800, 6.000, 7.000. Es decir, estas diferencias abismales deben terminar. Para eso estamos en la política, para que eso acabe. El gerente, cuyo nombre no quiero ni citar, gana 147.000 al mes. Y el pobre infeliz gana 4, 5, 6.000, 8.000 sucres. O podrá llegar a 12, ingeniero Febres. Eso tiene que terminar. Monopolio de la sal, del azúcar, la tenía, pues, las empresas de Febres Cordero, empresas de los Noboa. Y Borja apelaba a la desigualdad, a las brechas que existían entre los altos cargos y los trabajadores. Una postura interesante que no la aplicó cuando fue presidente. Así que vamos a hacer lo contrario de lo que usted hace en Ecuasal, revitalizando desde abajo. No lo hubiera ¿Cómo hecho. vamos a hacer? Política fiscal de gasto público, de inversión pública en carreteras. Tenemos el plan de carreteras más ambicioso de la historia del país. Me vuelvo a reír como Febres Cordero. Si tenía el plan más ambicioso de carreteras del país, cuando fue presidente en el 88, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? No es como dice su asesor, el economista Suet, que yo voy a salir con los dineros a la calle a repartir billetes a los transeúntes. Eso no comprenderán nunca los neoliberales como usted y sus asesores. Lo que vamos a hacer es dar trabajo a través de la inversión pública en carreteras, en agua potable para los campesinos, en alcantarillado, en los planes de reforestación perfectamente financiados que tenemos. Vamos a reorientar el proceso industrial para que sea un buen negocio para el empresario, dar trabajo a los ecuatorianos desocupados. Qué claridad, ¿no? Qué claridad. Es interesante las posturas de Borja, cómo buscaba equilibrar el mercado con inversión pública, apoyo a los industriales, más trabajo, más circulante. Pero ¿por qué no lo hizo cuando tuvo la oportunidad? Porque prefirió firmar cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y cumplir sus recetas. Está en la historia, yo no me lo estoy inventando. Vayan, busquen los libros de Jorge Salvador Lara, Simón Espinosa. Googleen, ahí están las políticas económicas, reducidas a una imposición para terminar arrodillados en caso de Borja frente a George Bush papá, en caso de Febres Cordero no tan arrodillado, porque los gringos le estimaban. Fue el único presidente que fue recibido en visita de Estado por Ronald Reagan en más de 40 años hasta ahora. A propósito de que no le han invitado al presidente actual a la posesión de Trump. Hasta ahora el único presidente desde el retorno a la democracia en ir como visita de Estado a Estados Unidos es Febres Cordero donde Reagan. Tenía que cumplir pues esa imposición. Es más, lo hacía con gusto. A través del trabajo es que vamos a poner dinero en los hogares pobres. Cuando los hogares pobres tengan dinero, no aspiro que esto comprenda usted, porque usted tiene otra tesis, la del goteo es su tesis. Escuchen, es importantísimo esta teoría de Borja, porque es un planteamiento realmente progresista, alternativo, innovador para esa época. Poner dinero en las alturas empresariales, a ver si gotea algo hacia abajo. Linda manera de establecer la justicia social. Nosotros ponemos de abajo hacia arriba, poniendo abajo el dinero a través del trabajo a que el pueblo tenga cómo comprar, sea parte del mercado, consuma, el almacén venda, la industria produzca y así se rehabilite la economía del país. Pero de abajo hacia arriba, no a base de lo que usted supone y lo que se ha hecho 150 años en nuestro país, pretendiendo que se filtre el dinero de arriba abajo.
Porque ¿cómo va a filtrarse? Pues si el gerente gana 150.000 sucres al mes y el infeliz trabajador gana 6.000, ¿cómo se va a filtrar esa alta tasa de beneficio de los empresarios al pueblo que colabora con ellos en la producción de la riqueza? Yo creo que usted no comprenderá porque no quiere comprender. El pueblo al que me interesa explicarle, él sí comprende. Usted no comprende porque usted tiene otro sistema. Usted quiere rehabilitar la economía a base de los grandes beneficios de los grandes industriales del señor Noboa, el señor Febres Cordero, con todas sus gigantescas empresas monopolísticas que no tienen competencia con nadie, que pueden tener grandes dividendos porque no hay competencia, porque son solas. Señor doctor. Tenía razón Rodrigo Borja. Y vamos a escuchar a Febres Cordero, ¿no? Dice el eslogan de Febres Cordero, Luis Correa, gracias Luis por seguirnos. Dice, no se olviden de apoyar, ponga en el chat, póngale ahí. Reconozcan nuestro trabajo también. Pam, pam, o sea, pum, pum, con violencia de los escuadrones volantes y el SIC. De hecho, no, porque fue te hecho del empleo. Sí, bueno, bien ahí la sátira también. Bueno, es salquiteña, mi amigo, salquiteña, muy bien. Dice, solo Jaime Roldós y Abdón Calderón eran auténticos hombres de centro izquierda. Eran dos políticos patrióticos que querían hacer cambios profundos y por eso ambos fueron asesinados en magnicidios, crímenes de Estado correcto. Sigan historia viva, ahí tienen ambos casos, Jaime Roldós y Abdón Calderón. ¿Y qué promovían ello? Primero, gobiernos que no sean impuestos por las bayonetas. Todo lo contrario a los febresborgismos. Gobiernos que no vengan de las chequeras. Gobiernos que impidan la no intervención de un Estado sobre otro, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la diversidad ideológica, respeto a los derechos humanos. Solo decir esas 5 frases era revolucionario en ese tiempo. Y mataron a Abdón Calderón y a Jaime Roldós. Gracias, Leonardo, por el insumo. Vamos a escuchar la respuesta de Febres Cordero frente a este goteo que decía Borja, ¿no? El goteo de las élites, que esperan que gotee un poquito para que el pueblo reciba algo, y ni eso ocurre. Gracias, don Alejandro. Señor ingeniero. Sí, un segundo. Le ruego, por favor. Antes de comenzar mi respuesta. Un tabaquito ahí, hágale. Buscando alguna referencia. Bien. Yo no tengo nada que ver con Ecuador, señor doctor. En 1977, y usted que tiene un conspicuo cuerpo de abogados, averigüe, yo vendí mis acciones hace 7 años, 1977. Pero mi familia tiene acciones y acabo de informarme de que por concepto de utilidades han recibido 12 sueldos. 12 sueldos, señor doctor Borja. Yo le preguntaría a usted con cuánto vive usted. ¿Con 10.000 sucres mensuales? Ese terno, esa elegante corbata. Usted vive con más de 100.000 sucres mensuales. De tal forma que usted debe esperar que un gerente de una compañía viva con algo parecido. Usted una vez más es vago en sus respuestas y no sabe cómo hacerlo. Nosotros sí sabemos, usted no sabe. Pan, sinónimo de alimento. Alimento sustento del pueblo ecuatoriano. Pan no fue como dice nuestro amigo Luis Correa, pum, pum. No fue pan, fue pum. Alimentos es igual a producción. Producción se genera con confianza. Que yo la genero, usted no la genera, porque usted es socialista, marxista, libertario, materialista. Con capitales nacionales y extranjeros y con crédito conducido hacia los sectores productivos de rápida respuesta. ¿Qué tal sería la inversión extranjera en el gobierno de Febres Cordero? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo estuvo la inversión extranjera en el gobierno de Febres Cordero? Entiendo que no estuvo bien,
comenzó a gobernar en agosto del 84 y para mediados, un poco más del 85, ya tenía el país con el secuestro de Isaías, la supuesta guerra contra la subversión. Tenía ya el descontento en las tropas. Se venía el 96 con la bronca entre el ejército y la fuerza aérea, Fran Vargas Pasos. Todo un año estuvieron en eso, caídos del ministro de Defensa, denuncias de corrupción en contra de funcionarios de su gobierno. Fran Vargas Pasos firme en contra de las políticas de Febres Cordero. Y con esa inestabilidad, 87 vino el terremoto. En marzo, después del Taurazo, ¿no? En enero, el Taurazo, secuestro del presidente por parte de unos comandos que querían que liberen a su comandante, que no había recibido la amnistía como mandaba en ese tiempo la ley, y no cumplía Febres Cordero, y se vino un terremoto que terminó de hundir la economía. ¿Cómo estuvo la inversión extranjera entonces? ¿Ah? Tiendas de comida rápida. ¿Qué? Y no hacia el financiamiento del presupuesto, con reglas de juego claras, con políticas económicas coherentes en lo monetario, en lo fiscal, en lo cambiario, en lo arancelario, en lo laboral. Políticas impuestas. No eran políticas soberanas. Eran acordadas previamente para firmar las cartas de intención y que vengan los desembolsos, que no tenían nada que ver con inversión extranjera, ni siquiera inversión de sus aliados. No, porque no es que iban a buscar inversión en Europa, inversión en Brasil, inversión en Argentina, inversión en Rusia, inversión en China. No, casados. Garantizándole al agricultor, al pecuarista, al cooperativista, al comunero, la tenencia de su tierra, dándole insumos a precios alcanzables, asistencia técnica a través del Banco de Fomento, crédito adecuado, sistema de mercadeo, doctor Borja. Usted no conoce nada de esto. Hay que darle ferias libres, mercados de mayoristas, mercados de minoristas, precios de sustentación que tienen que ser justos con el consumidor. Sí, sería bueno que mezclen la idea de sus precios de sustentación, el apoyo al campesinado, todo, con las políticas que también ha propuesto Rodrigo Borja. Pero ni cuando Febres Cordero fue gobierno, ni cuando Borja fue gobierno, pusieron en práctica este tipo de peroratas que están diciendo. ¿Qué cosa? Solo produciendo y congelando el gasto público. Tabaquito un poquito de humo en el guarguero. En términos reales, derrotaremos a la inflación. Y solo derrotando a la inflación derrotaremos el alza de precios. Solo produciendo en abundancia habrá calidad y precio para los consumidores. Solo con una economía nivelada, doctor Borja, y le ruego me entienda, porque usted no conoce esta materia, se podrá aspirar al bienestar social del pueblo ecuatoriano. Empleo, así le damos pan, produciendo más. Empleo, reactivando la economía, generando la confianza, para que se repatrien capitales nacionales, para que se instalen nuevas industrias, nuevas actividades agropecuarias, nuevas actividades comerciales con la ayuda del capital extranjero. Y vivienda popular, sin cuota de entrada, a 30 años plazos, al 10% de interés, comisión y seguro de desgravamen, con pagos mensuales que no pasará sobre el 40% del salario, a 30 años, óigame bien, 30 años plazo, dándole al constructor una extensión en el bono de desarrollo a 10 años plazo, a intereses fijos para que construya la vivienda. Y al trabajador, vivienda popular, que la pagará con el 40% de su salario. Entiéndame bien, doctor Borja. Esto lo entiendo yo, porque conozco en materia económica. Usted esto no sabe de la seca, la meca, la turtuleca. Bueno, en su gobierno no cumplió ni el 20% de esto que hablaba. Y más bien fue recibido por Ronald Reagan en el 86, obligándolo a tomar medidas también geopolíticas, alejarse de Nicaragua, por ejemplo, estrategias de desarrollo impuestas y orientadas al libre mercado, pero no funcionaron. El país estaba en realidad en la debacle. Mientras tanto, los atentados contra los derechos humanos, en esta
lógica de la guerra interna contra la subversión, el terrorismo, para justificar su mala economía. Estaban sobre la mesa. Pese a todo, había llegado, dice Simón Espinosa, había llegado a un buen nivel del PIB porque crecía el Producto Interno Bruto. Y hubo un momento en el 84-85 que hubo un superávit, logrando refinanciar tramos de la deuda. Pero la inflación seguía alta, por lo tanto los precios de los productos pero no había inversión extranjera. Lo que sí había era ahorro financiero y aumentaba el ahorro. Pero ¿saben para qué aumentaba el ahorro? Para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Qué cosa, ¿no? Por eso es que no contesta nada, por eso es que es vago en sus respuestas, por eso es que el pueblo jamás le dará el voto a usted. Bueno, tuvo el 48%. Combatieron la inflación cuando subió el dólar de 90 a 500 sucres. Toda una maravilla para el FMI. Pues claro que sí, claro que sí. Gracias, Leonardo. Gracias por a usted, Robinson. Vamos ahí, vamos, tratamos, luchamos. Hacer una remembranza de la historia política del Ecuador desde el retorno a la democracia a través de este canal. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien, vamos a continuar. Porque usted lo que va a hacer es entregar el país a las internacionales socialistas. Señor ingeniero. Ve, que va a entregar un país al internacional socialista. Señor doctor, la tercera pregunta. ¿Por qué se opuso usted y los amigos suyos, integrantes del Frente de Reconstrucción Nacional, a la Ley de Defensa del Consumidor que propuse yo a la Cámara Nacional de Representantes? Para comenzar, señor doctor Borja, usted está mal informado. Qué pregunta tan débil de Borja. Era de seguir con el tema. La ley de defensa del consumidor. Es una pregunta liviana para el momento en que se vivía. Tenía que sacarle los cueros al sol. Como de costumbre, ese mamotreto de ley. Y claro, le dio papaya. Y se fue contra la ley. Sin explicar, Borja, en qué consistía esta ley de defensa del consumidor, muy válida, muy oportuna, pero de la forma en que la plantea. Le acomodó la pelota para que cobre el penal. Ese proyecto de ley que es tan malo que solamente pudo haber sido redactado por usted, fue discutido entre gallos y medianoches por ustedes, los convergentes. Los convergentes, ahí mi amigo Leonardo Salvador, ahí está al frente de la convergencia y la ley del consumidor, y estaba acusando, estaba vinculando Febres Cordero a Borja con Hurtado en esta ley del consumidor. Y claro, Borja dio papaya. Vamos a repetir. Solamente pudo haber sido redactado por usted. Fue discutido entre gallos y medianoches por ustedes, los convergentes, en el plenario de las comisiones legislativas de la cual usted es miembro. Yo, como parte de la oposición, jamás formé parte de ninguna de las comisiones. Nunca se discutió en el Congreso Pleno, de tal forma que usted no puede decir que yo voté a favor o en contra. Una vez más le pruebo que usted no solamente no conoce las realidades del país, sino que está totalmente desinformado. Ahora le voy a decir por qué me opuse. ¿Cómo se opuso un radiodifusor mal informado, desprestigiado, que ahora está con usted y que ha convertido esa radio en una radiodifusora de propaganda de la izquierda democrática? Cuando él, como presidente de AER, salió a nivel nacional
radio, prensa y televisión. Ese radiodifusor desprestigiado, que es ahora su cuate, doctor Borja. Ese combatió la monstruosidad de su proyecto. ¿A qué radiodifusor se referirá? Presidente de AER en el 84. A ver, ayúdenme buscando ahí quién sería el presidente de AER en el 84, a quien acusa Febres Cordero, ya marcando el camino en contra de periodistas y comunicadores de hacer política. Y endilgando a Borja este tipo de actitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque no se controla la calidad, doctor Borja, ni el precio de los productos a través de leyes. Aprenda lo elemental en economía. A través de la oferta, de la abundante oferta, de los mecanismos del mercado, señor doctor Borja. Cuando hay más papas, baja el precio de la papa, ¿me entiende? Y claro, su teoría de libre mercado tomó fuerza porque Rodrigo Borja le dio en bandeja esta respuesta y pone el tema de la oferta y la demanda y el libre mercado para achacar el error de Borja. Cuando hay más azúcar, baja el precio del azúcar, ¿me entiende? No con un mamotreto creando un instituto con 1.500 burócratas o 3.000 burócratas para meter a su gente. Porque con usted están los vagos en este país, los que han sido incapaces de crear riqueza, los que son incapaces de ganarse la vida con el sustento en la frente, como usted, los que viven de las transnacionales políticas y de los partidos, porque usted no trabaja. ¿De qué vive? Dígale al país de qué viva. Por eso me opuse, porque el pueblo ecuatoriano no puede trabajar para mantener a una tarea de vivos. Hay que llevar el sustento al lugar con el sudor de la frente, señor doctor Borja, no creando instituciones burocráticas que controlarán la producción, la calidad, el precio, la publicidad, que acabarán con los canales de televisión, que acabarán con la radio, que acabarán con la prensa, porque ustedes lo que quieren es un Estado totalitario. El poder que defiende la libertad en este país se llama los medios de comunicación. Ahí está su visión clarita, ¿no? Medios de comunicación, actores políticos que reciben dinero de los banqueros, de los gobiernos de derecha, para defender esa visión del mundo y ese unilateralismo. En contra de instituciones que podrían bien ser una superintendencia de control de poder de mercado, una fortalecida superintendencia de bancos, una superintendencia de comunicación, pero bien entendida, no como la que había. Entidades de control que convivan, coexistan con los privados en la búsqueda de mejoras en servicio. A eso se refería con la ley del consumidor, con las mejoras en calidad, servicio, precio, productos, para que exista mayor consumo. Eso debería ser, y no lo que dice Febres Cordero. Libre mercado, libres empresas, libres bancos, nadie controla, viva. Viva. Qué cosa. Beatriz Guerrón, gracias a Dios existen estos programas. Gracias, Beatriz. Nos olvidamos de esto, lo triste es que siguen en la política. Sí, correcto. Segundo Pacheco identifica a quién sería el periodista presidente de AER en ese tiempo. Gonzalo Rosero, ¿será? ¿Sería? Posiblemente. Sigamos. Usted ayer dijo que este programa era amañado, que el licenciado Carrión era parcializado conmigo, que usted no conocía el reglamento. Cuando usted lo recibió en la carta, le faltó la verdad al país, como se lo hace todos los días. Por eso me opuse, doctor. Porque necesitamos en este país una prensa libre para luchar contra hombres como usted, contra partidos como usted. Cuando fue presidente, censuró medios de comunicación. Busquen Ortel, busquen la censura a Ortel. Censuró a periodistas, inició procesos. Como la prensa concesionaria de las frecuencias del espectro radioeléctrico en el Ecuador era la única que informaba, estaba blindado mediáticamente, no había redes sociales.
No había comunicación alternativa ni emancipadora como tenemos ahora, para identificar a estos, los verdaderos poderosos en contra de los pueblos. No existía. Entonces, claro, blindado. Por eso es que pasaron 4 años sin que se revele todas las trafacías en cuanto a violaciones contra los derechos humanos que hubo. Y terminó en el bando de los protegidos, pues. Pana de Reagan, Fondo Monetarista. Casi termina en Harvard dando clases. Su liderazgo en su tendencia les llevaron a ser alcalde de Guayaquil años después. Pero en el bando de los protegidos, ninguna sentencia impune frente a los abusos en contra de los derechos humanos. Que quieren sojuzgar al pueblo ecuatoriano, coartando la libertad de expresión, acabando la publicidad para que se mueran los medios de comunicación. Ahí está mi respuesta, señor doctor Borja. Su tiempo, ¿ya? Les ruego, por favor, no. Juan Cincielo Alejandro Carrión, connotado periodista de estas élites de la época, ¿no? Concesionarios del espectro radioeléctrico, de las frecuencias, la única forma que había de hacer periodismo en este embudo. Y tenían pues que someterse a los poderosos. Y tenía que estar ahí jugando al esquema. A fin de cuentas, el espectro radioeléctrico no iba a cambiar, y si cambiaba era de una élite a otra élite. Y ahí. No entusiasmarse tanto, no usar palabras como las que se están usando. Yo no creo que en defensa, perdóneme, señor moderador, yo no he ofendido a nadie. No, Decir las verdades, no ofenden a nadie. Tengo Yo no ofendí a nadie. miedo. Está diciendo prácticamente vago, en otras palabras. Y nos dice que no está ofendiendo. Bueno, era su costumbre, en todo caso. En los medios de comunicación. Tengo miedo, señor ingeniero, de que entre en el terreno de la No hemos ofensa. entrado y no vamos a entrar. Mi deseo es de que este debate tenga el éxito más cumplido. Bien. Señor doctor Borja. Gracias, Leonardo. Creo que tenemos otra respuesta frente a quién era el presidente de AER en ese tiempo. Rafael Guerrero Valenzuela. Era radiodifusor, presidente de AER posiblemente. Era miembro de la Izquierda Democrática, gobernador del Guayas. Vea usted, en el gobierno de Borja fue gobernador del Guayas. Y era quien tenía una franca confrontación años después con Abdalá Bucaram. Ahí va marcando su terreno. Gracias, interesante. Interesante. Sigamos. La sabiduría del ingeniero, que es tan prepotente, le viene del doctor Lombana. El ingeniero sin el doctor Lombana no habría podido hacer nada. El doctor Lombana es el que primero le prohibió debatir. Era el asesor de comunicación colombiano, paisa, que tenía como director de campaña de Febres Cordero. Tengo yo constancias de que él no quiso jamás debatir conmigo. Él le dijo que hable sobre la vivienda sin cuota inicial. Es decir, todo lo que dice el ingeniero Febres Cordero le está dado por sus asesores colombianos. Y él aparece pues muy inteligente y muy vivaz, asesorado por los técnicos colombianos. Pero me quiero ir a algo fundamental. Él ha dicho que yo de qué vivo. Le voy a explicar al ingeniero y al país de qué vivo. Yo empecé a trabajar a los 14 años. Yo fui tractorista de mi padre desde los 14 años, cuando él arrendaba una hacienda de la asistencia pública cerca de Otavalo. Vamos a ver si esta respuesta de Borja, cuando Febres Cordero le ha dicho que gana dinero sin trabajar prácticamente, y Borja se ve en la necesidad de aclarar y hacer una remembranza de su vida como trabajador. Yo no creo que era necesario hacer esto. Lo necesario hubiera sido aclarar cuáles eran sus ingresos. Rodrigo Borja era un connotado abogado, doctor en jurisprudencia, político,
por años. Entonces tenía como explicarle a Febres Cordero, mirándole a los ojos, a la cara, sus ingresos. Me parece que esto estuvo de más, varios detalles que debilitaron a Borja. Mis vacaciones las trabajaba tractorando los páramos, ingeniero. Después, a los 17 años, cuando yo era estudiante de colegio, fui locutor de radio, de La Voz de los Andes. Era muy esforzado. Yo empezaba a trabajar a las 5:30 de la mañana con un programa noticiero que se llamaba Cómo ha amanecido el mundo. Yo vivía en el centro de Quito, muy lejos del HCJB. No había buses ni yo tenía vehículo. Me iba a la carrera, me servía también de pretexto para hacer un poco de atletismo. Iba luego a hacer deporte al colegio y a la noche volvía a locutar desde las 7:30 a 10 de la noche, y esto todos los días. Después me convertí en corrector de pruebas de una imprenta. Después en mensajero del Congreso Nacional, después en amanuense del municipio, después ascendí a secretario municipal. Después me dediqué 4 años con sus noches a escribir mi libro, porque usted desprecia los libros. Pero un libro de 700 páginas que yo escribí me llevó 4 años de investigación y de estudio. Después fui secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Después fui profesor de la Universidad Central. Después me gradué de Está aburrido. abogado y durante 15 años ejercí mi profesión. Y todo lo poco que yo tengo es el fruto de 15 años de mi ejercicio profesional. Luego vino el Congreso Nacional, dejé el ejercicio profesional y he vivido de las dietas del Congreso Nacional. De tal manera que las cosas son muy claras. Esa explicación no se la doy a usted, porque no tendría por qué dársela. Doy al pueblo ecuatoriano, que sí me merece enormes consideraciones. ¿Por qué se opuso usted a la Ley de Defensa del Consumidor? Simplemente porque ya hay que controlar lo que usted produce, hay que ver la calidad de su sal, hay que ver la calidad de su harina. Hay que ver la calidad de todo lo que usted y sus amigos producen. Hay que ver la calidad de los bienes alimenticios que le estamos dando de comer a nuestro pueblo. Yo aseguro que al pueblo ecuatoriano se le da de comer basura. Y estoy defendiendo yo a 8,5 millones de consumidores. Todos somos consumidores. Cuando la madre de familia va a la esquina a comprar un pan es consumidora. Cuando el padre va buscando una camisa es consumidor. Cuando el hijo va en búsqueda de cuadernos son consumidores. Yo estoy defendiendo a 8,5 millones de ecuatorianos consumidores. Esa famosa ley de defensa del consumidor, ¿no? Tuvo su espacio y su momento ahí, ¿no? Y de pronto vamos a ver la respuesta de Febres Cordero. Gracias, señor. Usted se refiere posiblemente al libro que escribió, cuyo título es Derecho Constitucional Segundo. Uno de los tomos donde habla que en efecto la dosis de fanatismo e intolerancia que es inherente a todo credo religioso y en especial a la secta de los católicos, ha perturbado el trato de una cuestión básicamente sencilla, convirtiéndolo en uno de los asuntos más delicados del derecho público. Usted trata en calidad de secta de los católicos a los casi 8 millones de ecuatorianos de que son cristianos y católicos. Si esos son los libros que usted ha escrito, doctor Borja, yo prefiero no haber escrito absolutamente nada, y lo digo sin empacho y sin ambajes ante el pueblo ecuatoriano. O sea, está calificando todo un libro de 700 páginas por una cita. Y eso no fue capaz de decirle Rodrigo Borja. ¿Qué nivel de desacreditación en contra de una obra literaria? Solo citando una frase. Seguramente sacándola de contexto. Porque son expertos para sacar de contexto. Que el señor Lombana, presidente de la empresa Consumer colombiana, a quien yo contraté como contrató el presidente Roldós, a quien usted trató de chantajear para que haga encuestas, es malo, es problema suyo. Está hablando de chantaje. El señor Lombana no me asesoró cuando yo enjuicié al ministro Feró y cayó por el negociar las muñecas de trapos. Cuando yo enjuicié y usted lo dejaba ir con votos de aplausos, el economista Dávalos, en complicidad con su coidiario, el señor Andrés Vallejo, sobre la famosa participación en la intervención del Banco Central en el mercado libre que le costó al país $200 millones y que dio Pablo a la devaluación. Usted lo dejaba ir con voto de aplauso y yo tuve que actuar cuando le entregué la documentación. ¿Se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues, míreme.
¿Se acuerda usted del juicio al ministro Ortega? Ahí no estaba el señor Lombana. El negociado en la isla Santay, ahí no estaba el señor Lombana. Y en lo que dice relación a sal y harina, yo creo que usted haría bien en preguntarle a sus partidarios de hoy, a los yernos del señor Noboa. Fuerte, fuerte. Bueno, gracias Leonardo Salvador. Lombana fue el estratega político que fue recomendado a Febres Cordero por el expresidente colombiano Belisario Betancur. También Lombana fue estratega político en la campaña de Jaime Roldós. Correcto, sí lo mencionamos. Interesante el dato de este señor Lombana. Digamos que sería una especie de Durán Barba en la actualidad. El señor Lombana. Gracias. Vamos avanzando, se nos acaba el tiempo. Y Febres Cordero va terminando diciendo que en realidad quien tiene cercanía con los Noboa, con el grupo Noboa, es Rodrigo Borja. Qué cosa. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. ¿Se acuerda usted del juicio al ministro Ortega? Ahí no estaba el señor Lombana. El negociado en la isla Santay, ahí no estaba el señor Lombana. Y en lo que dice relación a sal y harina, yo creo que usted haría bien en preguntarle a sus partidarios de hoy, a los yernos del señor Noboa, que andan con usted. Aquí está la foto. El doctor Borja, un yerno del señor Noboa, y Edison Carrera Casar, un conspicuo comunista en el país. Esa es su inconsistencia, con comunistas y con oligarcas. Pregunte sobre esa harina a los yernos del señor Noboa, al abogado Molestina, Su tiempo, al abogado, ingeniero. al señor Quintana, y lo sabrá.